un texto maravilloso en la Biblia, que está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 3, y dice lo siguiente: No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Bien, la palabra de Dios es integral, abarca todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Es un manual de vida, ¿sí? Hoy queremos tratar un tema que es un poco espinoso y complicado, pero es algo que permea al mundo completamente, es algo que acompaña no solamente a las personas que no pertenecen a ninguna denominación, como a las que pertenecen a diferentes denominaciones, a los que somos cristianos y aún los que no somos cristianos, ¿sí? Y esto es la crítica, la crítica. Por eso hoy se titula la meditación Cuidado, ¿sí? Entonces, el texto nos dice en el inicio, el capítulo 7, versículo 1 de Mateo, para que lo tengan, para que lo estudien, lo lean y me acompañen si quieren. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, ¿sí? El versículo 1 nos trae tres conceptos. Como lo hemos venido haciendo, sacamos conceptos básicos que podamos entender de cada versículo que estudiamos, ¿sí? Así que este primer texto dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Primer concepto dice que Jesús se refiere de especial manera al hecho de juzgar las intenciones de otras personas. Y para nosotros es fácil. Para nosotros es fácil decir: alguien que roba lo hace por tal cosa, alguien que se porta de tal manera, y cuando somos cristianos alguien no vino en la iglesia, lo hizo porque se quedó tal vez haciendo cosas que no debía. O sea, a la ligera siempre tendemos a juzgar, a señalar, a hablar, a tirar juicios, a creer que somos jueces, ¿sí? Lo tenemos tan fácil, lo hacemos de una manera tan natural que nos fluye y es triste, ¿sí? Nuestro Señor Jesús en ese momento le dice a los apóstoles esto, le dice: no juzguen a los demás, ¿sí? La segunda o el segundo concepto dice que solo Dios es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber los pensamientos íntimos de los hombres. O sea, Dios es el único que puede juzgar. Dios es el único que escudriña los corazones, ¿sí? Dios es el único que sabe qué es lo que hay más allá de lo que nosotros como seres humanos vemos. Nosotros vemos lo superficial, nosotros vemos el defecto, nosotros vemos el error, nosotros vemos los señalamientos, eso es lo que hacemos nosotros. Pero Dios es el único que tiene la autoridad. Dios es el único que tiene la capacidad de saber realmente qué es esa persona, ¿sí? Realmente qué es lo que hay en su interior. Nosotros no. El único competente para juzgar es Dios. Nosotros debemos procurar no hacerlo. Si vamos a hablar de alguien, tratemos de resaltar las cosas buenas de una persona, ¿sí? No juzguemos para que no seamos juzgados nosotros, dice el texto. Ahora un tercer concepto dice que cuando Dios mira así los corazones de los hombres, ama al pecador al paso que odia al pecado. Es importante entender esto. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. En cambio, nosotros odiamos al pecador y odiamos su pecado y señalamos su pecado y dictamos juicio al final. Ese es el problema que a veces tenemos nosotros, ¿sí? Y allí tengo que decir que para mí es lamentable, ¿sí? Y tal vez tengo que decirlo porque es necesario que lo diga, ¿sí? No quiero juzgar, no quiero señalar precisamente y no quiero parecer alguien indolente. Pero el tema de la justicia propia es algo que es complejo, es algo que es complicado y es algo que yo sé que a Dios le debe doler. O sea, nosotros no somos quien para decidir el final de una persona, ¿sí? Eso solamente lo puede hacer Dios, nosotros no. Cuando nos hieren, cuando nos lastiman, nosotros desearíamos cobrar venganza, ¿sí? Y solamente cuando lo vivimos en carne propia es que podemos decir: yo siento odio por una persona, yo quisiera que le pasara tal cosa, yo quisiera que no sé, que muriera muchas veces. Pero solamente Dios es el que puede impartir justicia, nosotros no, porque nosotros no somos justos. Por eso el texto dice que no juzguemos a los demás, porque nosotros también seremos juzgados, ¿sí? Tal vez mi nivel de errores y de pecado no son tan grandes, pero también cometo pecados.
también los cometo porque soy un ser humano frágil igual que todos, ¿sí? Ahora el versículo 2 dice, ¿cómo dice el versículo 2? Dice, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Una aplicación. La medida que damos es la que recibiremos, porque la injusticia engendra injusticia. Nosotros no somos justos, ¿sí? Y con esa medida y con ese peso y con ese deseo que tenemos hacia las personas, con esa crítica a veces destructiva, eso mismo se nos va a devolver y eso mismo va a ser para nosotros, ¿sí? Y allí, miren, les pongo un ejemplo. Si han leído la historia de Pablo y Esteban, Esteban fue el primer mártir y Esteban estuvo ahí y murió, y él vio en su muerte que Saulo de Tarso estaba allí dirigiendo su apedreamiento, un hombre para él malo, ¿sí? Y Esteban se entregó, murió, pero sabemos los que leímos la historia en la palabra de Dios que después Jesús se le aparece a Saulo y Saulo es renovado, es cambiado y se convierte en Pablo, el apóstol del Señor, el soldado del Señor. Y en el cielo se van a encontrar cuando venga Cristo en la luz de los cielos y se van a dar cuenta. Esteban va a ver a Pablo cuando la última vez que lo vio lo estaba apedreando. ¿A qué me refiero yo? A que cuando tomamos justicia por mano propia estamos adelantándonos a los designios de Dios, y tal vez esas personas que cometen errores y tal vez esas personas que criticamos nosotros, Dios no los ve como esos pecadores, sino como unos candidatos para el cielo, para tener y llevar un gran ministerio. ¿Entiende lo que les quiero decir? Versículo 3 dice, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? También una aplicación. El que tiene tejado de vidrio no tire piedras al ajeno. Así como ellos se equivocan, yo también me puedo equivocar. Y pongo un ejemplo conocido que también está en la Biblia. Le llevaron a nuestro Señor Jesús una mujer que había sido, la encontraron en pleno acto de adulterio y la ley dictaba que debía morir por apedreamiento. Se la llevaron y entonces le preguntaron a Jesús qué debían hacer. Y Jesús les dijo, bueno, la van a apedrear, listo. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia relata, la escritora Elena de White también lo dice, que Jesús se agachó y empezó a escribir en el piso, en la tierra, en la arena. Y dice que lo que escribía era los pecados que tenían esos personajes que querían apedrear a esta mujer. Cuando él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Ninguno estaba libre de pecado. ¿A qué voy yo con esta meditación? Nosotros tenemos que aprender a ser sabios, aprender a resaltar las cosas buenas de las personas. Si vemos actos malos en algunos, oremos por esas personas y que sea Dios el que ayude a esas personas a salir de ese abismo en el que están perdidos, porque Dios nunca lo va a mirar con odio. Cristo murió en la cruz, no por mí solamente, no por el cristiano bueno, no por la persona buena solamente, Cristo murió por todos. Y esto tiene que ser un mensaje que debe recalcar en nuestro corazón. Que hoy podamos decir, no voy a juzgar a nadie, voy a orar por esas personas. Y que sea Dios el que obre en ellos y que nosotros podamos aprender a no caer en ese juego, el juego de la crítica y del chisme, que realmente es algo malo. Porque con la misma vara que juzguemos, con esa seremos juzgados. Dios les bendiga enormemente. Próximamente estaremos subiendo más material. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente y bendecido día.